Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas hay un pasaje como muy importante, porque traza la vocación de San Pedro y de los primeros apóstoles. Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Genesaret, nos ubica el evangelista en circunstancias de tiempo y de lugar. Mucha gente agolpada en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. San José María, comentando este pasaje, decía que como hoy, la gente, la multitud, está esperando que le hablen de Jesús. Llama la atención también la actitud de Cristo predicando de pie, como activo, como dispuesto, como tratando de llegar a todas las almas con su mensaje de salvación. Y al ser tantas las personas que están allí presentes, que se agolpan en torno a él, vio dos barcas que estaban en la orilla. Él sabía a lo que iba. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Dos barcas, unos hombres trabajando, detallistas, cuidadosos, lavando las redes. A pesar de una jornada, de una noche entera trabajando sin fruto, no se van a dormir cansados, a reponer fuerzas, sin antes haber cuidado los detalles pequeños, de orden, de disposición, de cuidado. También esos son detalles que hablan de la calidad humana de aquellos hombres. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. El Señor se va metiendo en el alma de aquel hombre rudo, aquel pescador, y se sube a su barca. Le pide ese favor de dejarlo predicar desde allí. Las barcas de esa época eran más o menos de 6 a 9 metros de eslora. Simón la cede, la entrega, la pone a disposición del Señor. Así es como empieza la relación. Bueno, ya había un trato previo, pero como el Señor se va metiendo en su corazón, en su vida, hasta terminar pidiendo la vida entera. Aparta un poco de tierra aquella barca y Pedro se hace cooperador, aporta para la predicación del Mesías, mientras otra persona estaría pensando que le estaban retrasando el merecido descanso. Pedro apoya con lo poco que puede, con su simple barca estéril, de una noche sin trabajo y sin fruto. Cuando acabó de hablar, uno pensaría, ya se terminó, ya es el momento de retirarse a dormir. Pues no. El Señor, cuando uno le da un poco, va pidiendo más. Forma parte como de esa dinámica cristiana. También uno puede frenar ese proceso de Dios. Cuando Él pide algo, si uno le dice que no, pues aborta, digamos, ese designio divino, como es el famoso caso del joven rico, al que el Señor lo invitó a seguirlo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y él se marchó triste porque tenía mucha hacienda. Y ahí se acaba la historia.
Pedro también podía haber dicho, no te presto la barca, estoy muy cansado, vuelvo mañana o esta noche que vengamos a trabajar. O cuando Jesús le dice, rema mar adentro, dice, pues no, Señor, estas no son horas de pescar. ¿Quién es usted para enseñarme a mí cuáles son los mejores momentos para las faenas de la pesca? Un carpintero enseñándole a un pescador profesional. Pues no, Pedro es un hombre que deja orar a Dios. Pedro es un hombre dócil. Y todo esto va siendo para nosotros modelo y nos sirve para evaluar nuestra conducta. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echen las redes para la pesca. Tú, Señor, siempre pides más. Nos invitas a que nos adentremos en esas aguas profundas en las que perdemos la confianza en nuestras propias seguridades. El que escribe esto es San Lucas, discípulo de San Pablo, quien también remó mar adentro, se adentró en esas aguas profundas del paganismo, ir a evangelizar a naciones paganas. Rema mar adentro y echen las redes para pescar. San José María contempla esta escena en Amigos de Dios y comenta, para eso ha venido al mundo Jesús, para ocuparse de que sus hermanos encuentren el camino de la gloria y del amor al Padre. Es una orden que el Señor está diciendo desde hace 20 siglos y que nos llega a los hombres de toda edad y condición, de toda procedencia, también ahora. Es eternamente actual, también para ti y para mí. En este siglo XXI, el Señor nos está invitando a remar mar adentro. El Papa Benedicto XVI, el día en que comenzó su pontificado, utilizó también estas palabras. Este pasaje del Evangelio fue el que se utilizó para la misa de inicio del pontificado. Y entonces comentaba Benedicto que no iba a decir en esa homilía su programa de gobierno, que ya la iría diciendo, simplemente iba a glosar un poco de la liturgia de ese día, de los ornamentos que utilizaba y del Evangelio que estamos meditando. Rema mar adentro y echen sus redes para la pesca. Y dice el Papa Benedicto, también hoy se dice a la Iglesia y a los sucesores de los apóstoles que nos adentremos en el mar de la historia. A ti y a mí nos está diciendo el Señor que nos adentremos en el mar del mundo, que echemos las redes para conquistar a los hombres para el Evangelio, para Dios, para Cristo, para la vida verdadera. Cada nueva generación es una nueva horneada y un nuevo reto para la Iglesia, para la cristiandad, para los que creemos en Cristo. Hay miles de millones de personas que están esperando que les hablen de Jesús. Muchos nunca han oído hablar de Él. Otros tienen una imagen adulterada. Otros lo conocen, pero como de lejos, como estos que estaban escuchando a Jesús desde la orilla. Y están esperando una mano amiga, un compañero que con su ejemplo, con su sonrisa, con su consejo, los acerquen a Jesús. Que se metan en ese mar adentro, en esas aguas profundas, peligrosas, de la asociación científica, de la agrupación de amigos, de la agrupación deportiva, para conquistar almas para Cristo, para el Evangelio, para Dios, para la vida verdadera. Los padres de la Iglesia han dedicado también un comentario muy particular a esta tarea singular, decía el Papa alemán. Es una explicación un poco curiosa. Yo pensaba que algo un poquito evolucionista podría ser. Dicen así, para el pez creado para vivir en el agua, resulta mortal sacarlo del mar. Se le priva de su elemento vital para convertirlo en alimento del hombre. Una buena tilapia. Pero en la misión del pescador de hombres ocurre lo contrario. Los hombres vivimos alienados en las aguas saladas del sufrimiento y de la muerte, en un mar de oscuridad, sin luz. A veces no sabemos a dónde vamos, no encontramos claro el sentido de la vida. La red del Evangelio
nos rescata de las aguas de la muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. Así es, efectivamente. En la misión de pescador de hombres, rema mar adentro y echen las redes para la pesca. En esa misión de pescador de hombres, siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los hombres del mar salado por todas las alienaciones y llevarlos a la tierra de la vida, a la luz de Dios. Yo digo que un poco evolucionista, de pronto ahí como que es un avance en la especie, y entonces se da el salto a un nuevo modo de vida, a una vida verdadera, a la luz de Dios, de la oscuridad del mar profundo, de las aguas peligrosas, salir a la luz de la vida, a la luz de Dios. Nosotros existimos para enseñarle Dios a los hombres. Mucha gente no sabe para qué nació. ¿Yo para qué nací? No tienen como un sentido para su vida. Uno de los libros que más se venden son los de autoayuda. La gente como que va buscando cómo hacer para sacarle sentido a su existencia. En la filosofía contemporánea es uno de esos temas. ¿Tiene sentido la vida? Bueno, los cristianos tenemos la respuesta. Yo tengo una misión. Yo nací para enseñarle esta riqueza que Dios me dio a los demás. Y únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. Cuánta oscuridad, cuánta soledad, cuánta tristeza, cuánta angustia muestran, por ejemplo, los autores contemporáneos cuando retratan en las obras de arte, pues la soledad del hombre sin Dios. Pues nosotros estamos para llevarles esa compañía. Esa es nuestra misión. Únicamente donde se ve a Dios comienza realmente la vida. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. Que no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. No que quiera decir con esto el Papa Benedicto que no existe la evolución, él la aprueba y la apoya. Pero no somos simplemente un paso más, un producto de la casualidad, del moira, ¿no? del fato, de un destino aciago que necesariamente tenemos que cumplir. No somos un producto casual y sin sentido. Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Papa Francisco nos diría en Panamá, somos el sueño de Dios. Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Somos queridos personalmente por Dios, por eso estamos vivos. Somos fruto del amor de nuestros padres, pero de un llamado a la existencia por parte de Dios. No somos casualidad y no estamos aquí porque hubo un caos que nos arrastró, ¿no? Y que nos puso aquí a estar en este momento de nuestra vida como estamos situados. No. Todo lo que nos pasa es fruto de un querer amoroso de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. A veces hay por ahí campañas, ¿no? De Semana del Sentido de la Vida. Y tiene también esto. El gran sentido de la vida es que Dios me ama. Dios me creó como fruto de un pensamiento amoroso. No somos casualidad. Y viene esta frase que también se ha citado mucho, pero que llena de esperanza a la humanidad de hoy. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Pedro es un pescador, como había tantos millones de pescadores en su época en todo el mundo. Pero no es un pescador más, es Simón, el hijo de Juan, Simón Bar Jona, al cual el Señor le tenía una misión particular, ser el primer papa de la historia, imagínate. Y todo comenzó pues con un encontrarse por ahí en la playa, con un pedirle que lo dejara subir a la barca para predicar, y luego con pedirle un poco más, métete mar adentro. Echen las redes para pesca al mediodía, después de toda una noche sin haber pescado nada. Es irlo preparando para ver qué tan dispuesto estaba para
recibir la vocación. Y Pedro captó que este no era un hombre cualquiera. Seguramente había hablado con sus socios, con Juan y con Santiago, que a través de Juan Bautista habían escuchado que era el Cordero de Dios, que era el Mesías. Quizá todavía no lo había tenido, pero el Señor lo iba preparando para esa revelación de que era el Hijo del Dios vivo. Y entonces es un hombre que no va por la vida sin sentido, sino que sabe encontrar a Cristo, sabe descubrirlo. Mucha gente lo vio y no lo siguió, o es más, se pusieron de la otra parte, enemistados, lo condenaron y lo crucificaron. ¿Qué tiene de especial Simón Pedro? Pues que tiene esa sencillez que tiene el hombre sencillo, el hombre pobre, el hombre trabajador, de descubrir en aquel hombre, en aquel carpintero de Nazaret, descubrir al Mesías. Pero eso será el fruto de un trabajo de docilidad, de irle diciendo al Señor que sí. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Esto lo dice un sucesor de Pedro. Nosotros hemos sido alcanzados y sorprendidos por el Evangelio, por el amor de Jesús. Pues pidámosle que nos dejemos sorprender más, que nos dejemos alcanzar más, que no nos defendamos, que nos entreguemos, que nos abandonemos a su amor. Nada hay más bello que conocerle y comunicar a los otros la amistad de Él. Personalmente, uno a uno, al que tenemos al lado, irle contando lo que ha significado en nuestra vida el haber descubierto a Jesús, o redescubierto, haber vuelto a la misa, haber vuelto a los sacramentos, la paz, la alegría que se tiene cuando uno se confiesa, la luz que da hacer oración, meterse en el Evangelio, la ayuda tan grande que significa la dirección espiritual, la formación en el Espíritu de Cristo, conocer un poco más la doctrina y las enseñanzas y las éticas. Bueno, uno va compartiendo, ¿no?, esa alegría que le da la cercanía de Jesús. La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa. A veces se burlarán de uno por ser cristiano, por tratar de vivir de acuerdo con la fe cristiana, por la moral. Pero es una tarea gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio a la alegría. Uno va viendo como esa continuidad entre Benedicto y Francisco. Es un servicio a la alegría. Francisco, su programa de gobierno se llama La alegría del Evangelio. Cuando uno va a hacer apostolado, no es para ir condenando a nadie, ni mandando al infierno a los demás, ni diciendo que el mundo se divide en buenos y malos y uno está al lado de los buenos. No, uno va anunciando con su vida que Cristo vive, con su alegría. Uno va llevando la alegría al amigo. Yo le hablo de Dios al otro porque lo quiero, porque quiero que sea feliz, quiero compartir esta felicidad tan grande que me da el estar cerca de Jesús, saber que me perdona, que está vivo, que ha dado su vida por mí, que me salva, que se me entrega en la Eucaristía, que me habla en la oración. Entonces esa gran alegría es lo que tengo que compartir con mis amigos. Es una tarea gozosa y grande porque es un servicio a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo. Rema mar adentro y echen las redes para la pesca. Parece una orden inoportuna, impertinente, de un carpintero a unos pescadores. Cuando la hora buena para pescar es en la noche, lo dice en mediodía. Simón expone la realidad, su perspectiva, la contrariedad. Maestro, le dice, como un enseñante, como un rabino. Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada. Esta es una muestra de también cómo debe ser la oración, con sencillez. Hay que decir las cosas como uno las ve, como uno lo siente, con la misma sabiduría humana que uno, Señor. No me parece lógico hacerlo, uno puede decir con toda sencillez. Hemos estado bregando toda la noche
y no hemos cogido nada. Podría ser que Jesús hubiera respondido, no sabía que ustedes llevaban bregando toda la noche, o sea que no hay nada. Bueno, entonces no, otro día volvemos. Uno tiene que aportar esa opinión, esa sabiduría humana. Uno tiene que exponer en su oración ante Dios lo que uno ve, lo que uno siente, como Jesús nos enseñó a hacer también en Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Humanamente, yo no quiero tomarlo. Aprendamos a orar de esa manera, a decir lo que sentimos con sencillez y sinceridad. Pero también aprendamos de Pedro en este pasaje, de Jesús en Getsemaní, a unir nuestra voluntad con la de Dios, como hizo Pedro. Maestro, hemos estado toda la noche bregando y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. O como Jesús, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Por ese motivo, el autor de la carta a los Hebreos elogia la oración de Cristo, diciendo que Él en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad filial. Fue escuchado, es que murió en la cruz, pero presentó sus oraciones y súplicas. Hágase tu voluntad. Por tu palabra. Para la eficacia de la labor apostólica hace falta que tú, Señor, seas el capitán de la barca, que estemos obedeciendo a tu voz, no haciendo nuestro propio proyecto personal. Cuando actuamos de este modo, por tu palabra, Señor, echaré la red, nos sucederá como a Pedro y a sus socios la noche anterior. Cuando no obramos por Dios, sino por nuestro propio proyecto, nos pasará lo de Él. Hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Cuando obramos por tu palabra, unidos a tu voluntad, permaneciendo en ti por los sacramentos, por la comunión, por la reconciliación, nos va a suceder lo que vemos en esta escena. Puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaron a reventarse. Eficacia que tiene la obediencia, la unidad, la caridad. Incluso aquí se ve el trabajo en equipo, la comunión de los santos. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Seguramente en la de Pedro estaba también su hermano Andrés, que no aparece mencionado en la escena, y en la otra barca estaban Juan y Santiago, que era una especie de cooperativa que tenían esas dos familias. Terminaron llenando las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Lo que había sido una pesca estéril, por tu palabra, por haber escuchado a Dios, se convirtió en una pesca milagrosa. San José María comenta, Jesús al salir a la mar con sus discípulos no miraba solo esta pesca, estaba pensando en algo más. En esta nueva pesca tampoco fallará toda la eficacia divina. Instrumentos de grandes prodigios son los apóstoles, a pesar de sus personales miserias. Y aquí hay un colofón para estos 7 minutos que nos quedan, que es toda una cátedra de la que el Papa Francisco saca mucho provecho. Esto de las miserias personales de los apóstoles. La escena que hemos vivido genera en Pedro y en sus compañeros un estupor, parecido al de Moisés en la zarza ardiente, al de Isaías en su visión de Dios en el templo, que les lleva a reconocer, Señor, ya no le dice maestro, en el versículo 5 le había dicho maestro, ahora en el versículo 8 le dice Señor, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Reconoce una capacidad de obrar divina, de la cual él no es digno. Apártate de mí, que soy un pecador. El Papa Francisco dice, es el primer paso decisivo de Pedro como discípulo de Jesús, acusarse a sí mismo. Soy un pecador. Es un paso que tenemos que aprender a dar. Si queremos caminar por la vida espiritual, por la vida de Jesús, ser pescadores de hombres, acusarnos a nosotros mismos, es un concepto que repite mucho el Papa Francisco, la acusación de sí mismo. Recordamos la escena de la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo era un religioso ejemplar, se sentaba en primera fila. Yo te alabo, Padre, porque soy bueno, porque no soy como ese otro, un pecador, yo doy
limosnas generosas y abundantes, tal. Y el de la última fila, el publicano que era rechazado por pecador, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Y dice Jesús, ¿cuál de los dos bajó reconciliado? Pues el que hizo la acusación de sí mismo. Bueno, pues Pedro hace también una acusación de sí mismo, se reconoce pecador. Sin acosarse a uno mismo no se puede caminar por la vida cristiana, pero hay un riesgo. Todos sabemos que somos pecadores, pero no es fácil acusarse a sí mismo de serlo. Y si no, a veces uno lo dice, pero como quien dice soy colombiano o soy humano. Acusarse es sentir la propia miseria, sentirse miserables ante el Señor, reconocerse. En este rato de oración podemos ir haciendo un poquito de examen y pedir perdón, no por nuestra vida siquiera, por esta semana, por hoy. ¿Cuántas veces te he fallado, Señor? Se trata de sentir vergüenza, y es algo que no se hace con la boca, sino con el corazón. Una experiencia concreta, como cuando Pedro le dice a Jesús que se aleje de él porque es pecador. Se sentía un pecador de verdad y luego se sintió salvado. La última palabra no es sentirse pecador, es me pongo de rodillas delante de Jesús, reconozco mi pecado y salgo absuelto en la confesión. Termino salvado. La salvación que nos traes, Señor, necesita esa confesión sincera, porque no es un cosmético que cambia un poquito la cara con 2 pinceladas. Transforma, pero para que entre hay que dejarle sitio con la confesión sincera de los propios pecados. Así se experimenta el asombro de Pedro. Así pues, el primer paso es una gracia, que cada uno aprenda a acusarse a sí mismo y no a los demás. Una señal de que un cristiano no sabe acusarse a sí mismo es cuando está acostumbrado a acusar a los demás, a criticarlos, a meter las narices en la vida ajena. Eso es mala señal. Podemos pensar en nuestro examen, siguiendo las palabras del Papa Francisco. ¿Yo hago esto? ¿Me fijo más en el error del vecino que en mis propios pecados? Es una buena pregunta para llegar al corazón. Pidamos hoy al Señor la gracia de encontrarnos delante de Él con ese asombro que da su presencia. Y la gracia de sentirnos pecadores, pero en concreto, y decir como Pedro, aléjate de mí, que soy un pecador. ¿Cómo termina esta escena? ¿Cómo reacciona Jesús ante esa actitud de Pedro? ¿Lo rechaza por pecador? Pues sabemos, no lo rechaza ni aquí, ni lo rechazará el día que lo niegue 3 veces, el Viernes Santo. No. Jesús dijo a Simón, aquel hombre purificado por la contrición, por el reconocimiento de la propia indignidad, por la acusación de sí mismo, no temas. Esa es la respuesta de Dios cuando uno se reconoce pecador. No tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Así paga el Señor. Cuando uno reconoce la miseria, cuando uno reconoce el pecado, cuando uno reconoce que no es digno ni de la mirada de Jesús, Él responde dando la vocación. Qué bueno recorrer ese camino. El de acusarnos a nosotros mismos, el de hacer un buen examen de conciencia, el de arrepentirnos de nuestras faltas, el de pedirle al Señor perdón sincero todas las veces que haga falta, el de ser generosos en la penitencia, en la oración, para purificar tantos pecados, esa es la palabra. Y el Señor nos responderá, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Una llamada, un cambio de camino, la asignación de un nuevo proyecto para la vida, de una nueva misión. Ya no se trata de pescar simplemente animales para la mesa, se trata de pescar almas para el cielo, pescador de hombres, la misión de apóstol. Después de la resurrección, en otra pesca milagrosa, el capítulo 21 de San Juan, habrá algo muy parecido en la que ya no será la vocación de pescador simplemente, sino la vocación de pastor, el primer papa. Acudamos a la Virgen, Reina de los Apóstoles,
para que nos alcance la gracia de que también nosotros reaccionemos como los demás apóstoles que acompañaban aquella mañana a San Pedro y como él mismo. Y así termina este pasaje. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.